Y bueno, para referirnos a este tema, en esta oportunidad hemos invitado al economista Abraham Pérez para poder abordar algunos temas. De hecho, escuchábamos parte de las declaraciones también la pasada jornada del vicepresidente del Estado, que entre otros temas se ha referido a la musculatura económica de nuestro país. ¿Cómo está, Abraham? Qué gusto, bienvenido. Muy buenos días, un saludo cordial a todos los televidentes. Bueno, como siempre le decía, es muy importante entender aquellos números que las autoridades del Ejecutivo del nivel central nos vienen proporcionando. Yo le decía, a pesar de un panorama adverso, el primer punto que hacía referencia como eje central de la explicación que daba el vicepresidente en la pasada jornada, y eso tiene que ver también con algunos comentarios que hacían sobre una crisis económica. Si usted recuerda, el presidente del Estado el lunes decía, no existe tal crisis económica, no existe crisis donde hay crecimiento económico. El vicepresidente hablaba de una musculatura de 45 millones de dólares, en este caso, para afrontar esta situación. ¿Cuál es su lectura sobre estos datos, sobre este contexto? A ver, primero es exagerado decir que hay una crisis, ¿no? Por lo menos en nuestro país no hay crisis. Estamos sobrellevando un momento adverso que existe tanto en la región, así nuestros países vecinos, el caso del Brasil, el caso de Venezuela, la propia Argentina, que diríamos que han dejado de ir creciendo como lo hicieron hace no mucho, ¿no es cierto?, hace 3, 4 años, por las medidas que se han ido tomando y además el propio modelo que han ido, ¿no es cierto?, manejando tanto Brasil como la Argentina. La Argentina fundamentalmente, lo que se hizo en varios años, más de 10 años, prácticamente unos cuantos meses, tuvo que retroceder, ¿no? Y está a punto de entrar a una suerte, no de crisis, sino tal vez de recesión. Antes de la crisis existe en las economías una suerte, ¿no es cierto?, de debilidad que se llama la recesión. En el caso de Bolivia no estamos ni en recesión y menos estamos en crisis. A nivel mundial, también, una vez que vino el 2007-2008, que arrastró a los países europeos, a la propia Norteamérica, a una suerte de recesión, no todavía crisis, están intentando también recuperarse, tomaron medidas como aquella de bajar el precio del petróleo, fue una medida además política, eso para intentar que recuperen las tasas de ganancia las economías europeas. Sin embargo, eso tiene su temporalidad, ¿no es cierto? Los primeros 3 meses ha ido bajando, era muy preocupante el precio del petróleo, que de pronto está ahora fluctuando entre los 40 y los 50, cuando llegó incluso a 29, a 28 el barril de petróleo. Ahora ha subido y se prevé que en los próximos meses, como quiera que en los países europeos y también en Norteamérica viene el invierno, entonces necesitan más combustible, es decir, necesitan para la calefacción y otros motivos, por lo tanto podría ser, ¿no es cierto?, que el petróleo también vaya subiendo, hasta que, según los pronósticos, al siguiente año habría una fluctuación, una suerte de promedio entre 60, 55, 60, 65 dólares el barril. Eso significa que la disminución que hemos sufrido por efecto de la baja del precio del gas, que es efecto justamente de la baja del precio del petróleo, pues evidentemente a los que se distribuye, a las instancias que se distribuye el IDH, como son las gobernaciones, los municipios, las universidades, han disminuido por esta razón en sus ingresos, ¿no? Sin embargo, a pesar de que han disminuido, hay una suerte, no sé, si de cultura o algo institucional. No ejecutan, tanto universidades como municipios como gobernaciones, no llegan a ejecutar todos los recursos que tienen. Y no llegan a ejecutar porque ahí está, ¿no es cierto?, como que manteniéndose una suerte de no visualizar un futuro inmediato y hacer planificaciones y planificar. Vamos a tener tantos recursos, planificaremos, vamos a distribuir en esto y intentar cumplir ese plan. Yo creo que a nivel de municipios está haciendo falta ese instrumento que es fundamental, ese instrumento de la planificación, que es todo un proceso, y también a nivel de las gobernaciones. De hecho, cuando usted hace referencia a este tema, Abraham, ahí viene la consulta, ¿no? Los municipios, las gobernaciones tienen la capacidad de poder planificar y generar sus recursos propios. Podrían, mira, deberían de hacerlo, podrían hacer eso, no, pero no en el marco, ¿no es cierto?, decir, bueno, yo ayer escuchaba alguna intervención de por ahí de un gobernador que decía, bueno, lo que pasa es que el gobierno hace exploración y hace explotación, nosotros no podemos hacer. Claro, la cuestión política del Estado... O no accedemos a créditos, también era parte de lo que decía. Pueden acceder a créditos, lo que es la cuestión política del Estado asume y manda, pues un mandato de la Constitución, de que los recursos estratégicos deben estar, ¿no es cierto?, bajo la responsabilidad del Estado, es decir, del gobierno.
a partir de los recursos naturales y el valor agregado que se le está colocando mediante la industrialización, de todas maneras no se va a conseguir, ¿no es cierto?, tanto en el caso del litio como en el caso de los productos que va a obtener a partir del gas, no se va a obtener productos de consumo final, ¿no? A partir de la industrialización del hierro, por ejemplo, se va a llegar a las barras de hierro, ¿no? Entonces, lo que queda en la cadena de las barras de hierro, de las láminas de hierro, lo que queda a consumo final, que sé yo, la metalmecánica, productos ya para consumo, tiene que entrar otros sectores, y entre esos sectores está todavía la economía del Estado, que estaría representada por las gobernaciones, por los municipios. Entonces, en una alianza con sus empresas privadas, o sea, el sector privado, podrían asumir esta cadena que puede ir hacia los productos de consumo final. Entonces, el proceso de industrialización no es que se tiene que frenar ahí en conseguir las láminas de plástico duro. Ese plástico duro debe ser utilizado para la fabricación de muchos otros productos. Entonces, esa cadena ya no la va a asumir el Estado, ¿no es cierto? ¿O acaso se está esperando que el Estado asuma toda la cadena hasta el producto final, cuando podrían asumir los privados en una asociación, en una sociedad con los propios municipios y con sus propias gobernaciones? Entonces, creo que acá lo que nos está haciendo... ¿Es proyección, planificación? ¿Ah? No se está planificando es decir, adecuadamente, o sea, no se tuvo un conoce, por periodo ejemplo, bueno, en el caso ¿no? de La Paz, un plan de desarrollo, ¿no? La anterior gobernación emitió un plan, pero que no está muy claro, que lo que sucede es que cuando cambia, ¿no es cierto?, de autoridad, entonces pone a un lado, no ha habido una continuidad, y por lo tanto tampoco la nueva gobernación, se conoce de la nueva gobernación un plan. Entonces, si no hay plan, entonces uno no sabe cómo van a utilizar los recursos que van a recibir de IDH y otros recursos también posibles, no se sabe en qué van, ellos mismos no saben cómo lo van a hacer, ¿no es cierto? Y hay incluso que se quejan de las competencias que tienen, no cumplen incluso con las competencias que tienen, y además están reclamando entrar a las competencias que tiene el gobierno central. Entonces, aquí hay un cruce de concepciones que no permite ordenar el uso de los recursos que tienen tanto las gobernaciones como los municipios y las propias universidades, ¿no es cierto? Las propias universidades no conocemos un plan de en qué van a utilizar esos recursos, y en muchos casos llega el momento del cierre de la gestión en diciembre y tienen harta plata en caja y bancos. Caja y bancos. A ver, Abraham, cuando hablamos de esta planificación, aquello que no se ha presentado para determinadas regiones, ¿es necesario, cuando se tienen estos bajos recursos, bajos ingresos, por la situación adversa que reiteramos, ¿no? Porque se tuvieron los buenos momentos donde se existía mucho ingreso para las regiones? Pero tomando en cuenta este panorama, ¿es importante, es impredecible empezar a hablar ya del pacto fiscal, así bajo esa presión? Bien, particularmente en mi condición de investigador y economista, no he estado nunca de acuerdo con el pacto fiscal. ¿Por qué? Por niveles de dónde viene el pacto fiscal primero, ¿no es cierto? Es una propuesta que se hizo en España, y bueno, se trabajó fundamentalmente en España y en Europa con ese nombre de pacto fiscal. Asumió lamentablemente a la CEPAL, esta propuesta que viene desde España, y la CEPAL, que últimamente, bueno, en las últimas décadas ya no es creativo en su producción intelectual, en su producción académica, asume a dar un concepto y luego lo transmite, y incluso el concepto es un concepto de la CEPAL, que la CEPAL plantea que para caso de países en los cuales hay demasiada concentración del ingreso, y esa concentración solo se está desarrollando una sola región, una sola zona de un país, y el resto está abandonado, entonces deberían entrar a un punto a una cuestión de pacto fiscal. Es lo que plantea el concepto y es lo que plantea la CEPAL. No es el caso de Bolivia. En el caso de Bolivia, si bien es cierto que municipios, algunos con poca capacidad, digamos que con pocos ingresos, pero algunos con sí ingresos, que tienen saldos en caja y en bancos, no están planificando, ¿no es cierto?, por una parte, planificando, o sea, estuviesen, ¿no es cierto?, proponiendo desarrollo productivo, por ejemplo. A La Paz le falta un plan de desarrollo productivo.
La Paz está ahí, el sector público, La Paz prácticamente es el centro financiero de Bolivia, ese es otro fuerte que tiene, y otros fuertes más que básicamente el comercio, la construcción, que básicamente están vinculados a esos sectores. La Paz, que es un territorio, el departamento es un territorio que tiene todos los pisos ecológicos, no tiene claridad, ¿no es cierto?, y no está aprovechando las potencialidades productivas que tiene. ¿Quién está asumiendo eso? Está asumiendo el Estado. El gobierno central está asumiendo la azucarera de San Buenaventura, ha asumido servicios como tiene que ver con el teleférico, que es una promesa que había hace mucho, mucho tiempo, está asumiendo y debe asumir el proyecto Bala, ¿no es cierto?, que está asumiendo el gobierno central proyectos, y lo dijo el presidente en su mensaje, proyectos en todos los departamentos, o sea, su responsabilidad evidentemente es una responsabilidad nacional. Y como nunca ahora, como nunca en la historia desde 1825, este gobierno está pensando en todo el país, ¿no? El gobierno de 52 pensó en el eje central. A partir del Plan Bohan se concentró en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Y ni siquiera en los departamentos, sino a nivel de las ciudades y su interland, ¿no? Eso desarrolló y abandonó el norte y abandonó el sur. Y en este momento, este gobierno, más lo dijo el presidente, hay estos proyectos para Potosí, hay estos proyectos en Chuquisaca, hay este proyecto en el Beni, hay este proyecto en Pando, está asumiendo el no abandonar, ¿no es cierto?, a los departamentos para que surjan las potencialidades, pero ahí tiene que coadyuvar el sector, lo que tiene que ver el sector privado, el sector comunitario, el sector cooperativo, y tiene también que coadyuvar las otras instancias del Estado, como son las gobernaciones y los municipios. Señor Abraham, muchas gracias por habernos acompañado. Como siempre, ha sido un gusto entrevistarlo. A ustedes las gracias, muchas. Muy bien, lo vamos a esperar en otra oportunidad. Abraham Pérez, investigador, economista, nos ha acompañado en los estudios. Nosotros le proponemos una breve pausa. Al retornar, estamos con una invitada.